La lluvia caía sobre las paredes de cristal del Starbucks esa noche cuando Arthur Miller, un padre soltero de unos 30 y tantos años, entró con su hija pequeña. Solo quería un momento tranquilo de café y calor. Pero cuando un hombre adinerado empujó a una joven y le gritó, Arthur se irguió instintivamente, protegiendo al desconocido con solo su presencia serena y firme. Los clientes se quedaron paralizados, los susurros se alzaron. Nadie podía imaginar que el simple acto de defenderla terminaría con un cheque de $2 millones sobre la mesa. El Starbucks del centro bullía con su ritmo vespertino habitual, con el vapor silbando de las máquinas de espresso y el suave tintineo de la cerámica contra la madera. Arthur empujó la pesada puerta de cristal, manteniéndola abierta mientras Lily, de 7 años, entraba sigilosamente, con sus pequeñas manos agarrando un cuaderno de dibujo desgastado contra el pecho. Gotas de agua se pegaban a sus abrigos. La lluvia de octubre los había atrapado entre la parada del autobús y la entrada iluminada de la cafetería. Los anchos hombros de Arthur se relajaron ligeramente con el calor. Su camisa de franela a cuadros rojos y azul marino aún estaba húmeda en los hombros. Debajo, una camiseta gris descolorida mostraba el sutil contorno de una antigua insignia militar. Aunque pocos lo notarían, a menos que supieran qué buscar, Lily tiró de la manga de su padre, señalando una mesa vacía en un rincón cerca de la ventana. Sus ojos marrones, grandes y observadores, ya habían catalogado a los ocupantes de la habitación con la serena intensidad de una niña que ha aprendido a leer las situaciones antes que las palabras. Su cardigan azul pastel le quedaba ligeramente holgado y su falda blanca plisada se mecía al caminar. Los zapatos Mary Jane repiqueteaban suavemente sobre el suelo pulido. Arthur la siguió, dejando la mochila de Lily con cuidado. La misma precisión metódica que había empleado años atrás al revisar el equipo en polvorientas bases de operaciones avanzadas. La pequeña cicatriz de su mano izquierda reflejó la luz ámbar al retirar la silla de Lily, un recordatorio de los circuitos que habían fallado, enseñándole que incluso los pequeños errores tienen consecuencias. Arthur se había girado hacia el mostrador cuando ocurrió. Un hombre con un traje gris desaliñado se abrió paso a empujones entre la cola, chocando con fuerza con el hombro de una mujer rubia cerca de la zona de recogida. Su café se derramó por el suelo, un líquido oscuro que se extendió como una mancha de aceite. La mujer se tambaleó, apoyándose en el borde del mostrador, y su pequeño bolso se le resbaló del hombro. Ronnie Blake, aunque Arthur aún no sabía su nombre, se giró con la agresividad de quien ha pasado 3 copas de la raya. Se sonrojó y entrecerró los ojos. El olor a whisky emanaba de él en oleadas, mezclándose agriamente con el aire perfumado con café. «Fíjate dónde te parás», dijo Ronnie arrastrando las palabras. Aunque él había sido el que se movía, el que empujaba, su voz transmitía esa particular sensación de derecho que nace de no haber enfrentado nunca consecuencias reales. Algunos tenemos lugares reales a los que ir. La mujer se enderezó lentamente, con la dignidad intacta a pesar del café que manchaba su gabardina beige. Adelaide Sterling, aunque nadie en la cafetería lo sabía. Dirigía una empresa tecnológica de $2.000 millones y mantenía la compostura que da enfrentarse a juntas directivas hostiles e inversores depredadores. Su cabello rubio, ligeramente ondulado y cayendo justo por debajo de sus hombros, reflejaba las luces del techo al girarse. Todo en ella delataba una riqueza discreta. El sutil corte de diseñador de su vestido negro, el reloj suizo en su muñeca que valía más que la mayoría de los coches, el bolso de cuero que había costado 5 cifras. Sin embargo, en ese momento, parecía notablemente pequeña ante la imponente presencia de Ronnie. Arthur se movió antes de que la mente consciente entrara en acción. Su cuerpo respondía a un viejo entrenamiento y a nuevos instintos, los de un padre que no dejaría que su hija viera la fealdad del mundo sin cuestionarla. Se interpuso con suavidad entre Ronnie y Adelaide. Su figura de 1,88 metros creó un muro de intervención tranquila. Mantuvo las manos a los costados, con las palmas de las manos izquierdas sutilmente abiertas en un gesto que parecía pacífico pero que podía volverse defensivo en un instante.
La postura era pura memoria muscular. Pies separados a la anchura de los hombros, peso equilibrado, listo pero no agresivo. Retrocede, dijo Arthur, con la voz que transmitía la autoridad serena que antaño inspiraba respeto en zonas de combate. Hay niños aquí. La cafetería quedó en silencio, salvo por el siseo persistente de la máquina de expreso. Varios clientes habían sacado sus teléfonos. El instinto moderno de documentar el drama superaba al instinto humano de ayudar. Detrás de Arthur, Lily había dejado sus lápices de colores. Su pequeño rostro, serio, observaba a su padre convertirse en el escudo que siempre había sido. Su mano se movía por su cuaderno de bocetos, capturando la escena con trazos rápidos y seguros. No porque comprendiera la gravedad del momento, sino porque dibujar era su forma de procesar el mundo. El rostro de Ronnie se ensombreció. El alcohol alimentaba la bravuconería, mezclándose peligrosamente con el orgullo herido. Se hinchó, intentando alcanzar la altura de Arthur, pero se quedó a 7 centímetros de distancia. ¿Qué eres?, preguntó su guardaespaldas, el capitán Sabo. El insulto flotaba en el aire como una presencia física. Arthur no se inmutó, no mordió el anzuelo. Sus ojos marrones, como los de sus hijas, pero con el peso de lo visto y lo hecho, permanecieron fijos en la mirada inyectada en sangre de Ronnie. Soy alguien que te pide que te vayas. Eso es todo lo que esto necesita ser. Tras él, Adelaide observó a este desconocido defenderla sin florituras, sin actuación. Había tenido guardaespaldas antes, hombres profesionales que la protegían por salarios de 6 cifras, pero ninguno había defendido su dignidad como ahora. Este hombre, con su franela de clase trabajadora y sus vaqueros desgastados, se arriesgaba a una confrontación, no por dinero, sino por el director. Su mano tembló ligeramente al sacar su teléfono, no para grabar, sino para cancelar la llamada del conductor que esperaba afuera. Algo le decía que este momento importaba más que su reunión de la junta directiva a las 7 de la tarde. La gerente, una joven con energía nerviosa, ya había activado la alarma silenciosa. En 90 segundos, aunque parecieron 10 minutos, 2 guardias de seguridad entraron por la entrada lateral. Se movieron con eficiencia profesional, flanqueando a Ronnie sin tocarlo todavía. El cambio de dinámica fue inmediato. Ronnie se desinfló como un globo pinchado, su bravuconería se evaporó ante las consecuencias reales. Murmuró algo sobre abogados y demandas, pero se dejó acompañar fuera. Sus caros zapatos resbalaron ligeramente con el café que había derramado. Arthur esperó a que Ronnie saliera por completo antes de volverse hacia Adelaide. De cerca, pudo ver las finas arrugas alrededor de sus ojos, las que surgen al entrecerrar los ojos bajo el sol del desierto y trasnochar con niños enfermos. Su camisa de franela tenía un pequeño desgarrón cerca del bolsillo, meticulosamente remendado con hilo ligeramente desparejado, obra de alguien que arregla en lugar de reemplazar. ¿Estás bien?, preguntó, con voz más suave. El tono autoritario dio paso a una genuina preocupación. Adelaide asintió, aunque sus manos aún temblaban ligeramente. Sí, gracias. Eso fue. Hizo una pausa, buscando palabras que no sonaran como los clichés corporativos que manejaba a diario. Eso fue notablemente valiente. No valiente, corrigió Arthur en voz baja. Solo necesario. Antes de que Adelaide pudiera responder, una pequeña mano apareció entre ellas, ofreciéndoles una servilleta arrugada. Lily se quedó allí, tras haberla cogido del dispensador. Sus ojos marrones, serios y amables. Para tu abrigo, dijo simplemente, señalando las manchas de café. La compostura de Adelaide se quebró un poco, y una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Se arrodilló a la altura de Lily, aceptando la servilleta con la seriedad que merecía. Gracias, cariño. ¿Cómo te llamas? Lee Miller, respondió la niña, y luego añadió con la honestidad de una niña de 7 años. A mi papá no le gustan los abusadores. La mano de Arthur encontró el hombro de su hija.
Un peso suave que denotaba protección y orgullo. Lily, ¿por qué no terminas tu dibujo? Te traeré las bebidas en un minuto. Mientras Lily regresaba a su mesa, Adelaide se quedó de pie, secándose el abrigo con la servilleta, más por algo que hacer con las manos que por la esperanza de limpiar la mancha. Fuera de las ventanas, un sedán negro aparcaba junto a la acera. Su chófer, paciente y profesional. Su teléfono vibraba con recordatorios de reuniones de la junta directiva, documentos de fusión que requerían revisión, una docena de problemas que solo ella podía resolver. Aún así, se demoró. ¿Puedo invitarte a un café?, preguntó Adelaide. Es lo menos que puedo hacer. Arthur negó con la cabeza, con un atisbo de sonrisa en sus rasgos curtidos. Te lo agradezco, pero no es necesario. Lo tenemos cubierto. La respuesta la sorprendió. En el mundo de Adelaide, todos querían un favor, una conexión, una recompensa. Este hombre acababa de arriesgar su seguridad por ella y no quería nada a cambio. Lo observó con más atención, fijándose en los callos de sus manos, la precisión con la que se movía, que sugería antecedentes militares, las botas desgastadas pero limpias que denotaban orgullo a pesar de sus escasos recursos. Tu hija es muy dulce, dijo Adelaide, mirando a Lily, absorta en su dibujo. Lápices de colores moviéndose con sorprendente destreza por la página. Ella es mi mundo, respondió Arthur con sencillez. Y Adelaide escuchó en esas 3 palabras una historia de pérdida y devoción que coincidía con la suya, en tonos diferentes. Una notificación apareció en el teléfono de Adelaide. Una solicitud de videollamada de su junta directiva. El nombre de Clinton Ward apareció prominentemente, y su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Arthur notó el cambio, la forma en que su máscara profesional volvió a su lugar, y lo reconoció como la misma transformación que él había experimentado innumerables veces, de padre a soldado, de protector a profesional. Debería irme, dijo Adelaide, aunque algo en su voz sugería reticencia. Gracias de nuevo, señor Miller. Arthur, corrigió. Solo Arthur, asintió, memorizando el nombre con la misma precisión con la que memorizaba informes de mercado y estrategias de la competencia. Mientras se dirigía a la puerta, Adelaide se detuvo, mirando hacia la mesa de la esquina donde Lily le mostraba a su padre su último dibujo. El boceto mostraba 3 figuras. Un hombre alto, de pie, protegiéndolo, una mujer con abrigo y una niña pequeña entre ellos, todos rodeados por lo que parecía lluvia, pero que podría haber sido ligera. Adelaide salió entonces, bajo la lluvia de octubre, mientras su chófer se apresuraba a abrir el paraguas. Pero algo había cambiado entre entrar y salir de aquel Starbucks. Una grieta en la armadura que había pasado años construyendo tras su última traición. Mientras su coche arrancaba, tomó nota mental de que su asistente investigara a Arthur Miller, no por las razones habituales de verificación de antecedentes y evaluación de amenazas, sino por genuina curiosidad sobre el tipo de hombre que aún creía en defender a los desconocidos. Dentro, Arthur finalmente se acercó al mostrador, pidiendo un chocolate caliente para Lily, crema batida extra, el pequeño lujo que siempre se permitía, y un café solo para él. El barista, que lo había presenciado todo, intentó desestimar su pago con un gesto. Pero Arthur insistió, dejando el cambio exacto con la misma precisión que antes usaba, colocando las cargas en los entrenamientos. Llevó las bebidas a la mesa de la esquina, donde Lily le enseñó su dibujo enseguida. «Eres valiente», dijo ella, señalando a la figura más alta. «Simplemente hacías lo correcto». Arthur la corrigió con suavidad, aunque sus dedos ásperos trazaban el dibujo con evidente orgullo. Después de eso, se sentaron en un silencio confortable. Lily coloreaba mientras Arthur revisaba su horario de trabajo en un teléfono destartalado. La lluvia arreciaba afuera, convirtiendo las ventanas en pinturas abstractas de luz y agua. Otros clientes iban y venían. El drama anterior ya se estaba convirtiendo en leyenda urbana. Pero Arthur notó cosas que otros pasaron por alto.
la forma en que un hombre con gorra de béisbol observaba a Adelaide con demasiada atención. La matrícula del sedán que la había seguido al alejarse. Los viejos hábitos son difíciles de eliminar, y algunos instintos nunca duermen del todo. Para cuando terminaron sus bebidas, la lluvia se había convertido en un aguacero constante. Arthur ayudó a Lily a empacar sus materiales de arte. Cada lápiz regresó a su lugar en el estuche que había comprado de segunda mano, pero que mantenía impecable. Salieron por la misma puerta por la que habían entrado. La mano grande de Arthur sostenía la pequeña de Lily, sin saber que el desconocido del abrigo manchado de café pronto cambiaría sus vidas de maneras inimaginables. La mañana siguiente llegó gris y brumosa. El octubre de Seattle, imponiéndose con su típica persistencia. Arthur estaba sentado en la misma mesa de la esquina. Lily lo consideraba revisando los horarios de mantenimiento en su portátil mientras practicaba la escritura de sus cartas en un cuaderno. La cafetería estaba más tranquila. El ajetreo matutino había pasado, dejando a la mayoría de los teletrabajadores y estudiantes encorvados sobre sus portátiles. Arthur se había tomado medio día libre, un capricho inusual justificado por una llamada de servicio cancelada, y el profesor de Lily en día de servicio. El señor Miller. Arthur levantó la vista y se encontró con la barista del día anterior, una joven con mechas moradas y suficientes piercings como para activar los detectores de metales. Sostenía un sobre, un costoso papel crema que parecía fuera de lugar en sus dedos llenos de anillos. «¿Alguien te dejó esto?» Curiosidad era evidente en su voz. «Me dijo que te lo diera al entrar. Parecía bastante segura de que lo harías». Arthur aceptó el sobre. Su nombre escrito con una caligrafía precisa y elegante. Sin remitente, pero solo el papel probablemente costaba más que su presupuesto mensual de café. Esperó a que el barista se retirara antes de abrirlo, usando su navaja para cortar limpiamente el sello. Dentro había un cheque que lo dejó sin aliento. $2 millones escritos con la misma naturalidad que si fueran 20. La firma decía Adelaide Sterling, un nombre que no le decía nada, pero que tenía peso en las salas de juntas de toda la costa. Adjunto había una tarjeta sencilla con un breve mensaje. «¿Me diste algo? Dinero. No se puede comprar el recordatorio de que todavía existe gente buena. Esto no es caridad. Esto es gratitud». Mientras las manos de Arthur permanecían firmes, pero su mente corría. $2 millones. Suficiente para pagar la deuda médica de los últimos meses de Sarah. Suficiente para garantizar la educación universitaria de Lily. Suficiente para mudarse de su estrecho apartamento a una casa con un patio de verdad donde Lily pudiera jugar. Suficiente para cambiarlo todo. «Papá, ¿qué pasa?», Lily preguntó, levantando la vista de su cuaderno. Lápiz aún en la mano. «No pasa nada, cariño», Arthur logró decir, aunque su voz salió más áspera de lo que pretendía, solo noticias inesperadas. Volvió a meter el cheque en el sobre, con la mente agitada. Su instinto le gritaba que esto estaba mal, que aceptar ese dinero cambiaría radicalmente quién era, quien Lily veía en él. No había ofendido a Adelaide Sterling por dinero. Lo había hecho porque era lo correcto, porque quería que su hija viera que defender a los demás era más importante que mantenerse a salvo. Arthur sacó su teléfono y llamó a Henry, uno de los pocos hermanos de su unidad que aún vivía. Henry contestó al segundo timbre, con la voz ronca por el sueño a pesar de ser las 10 de la mañana. «Arthur, ¿todo bien? Necesito tu perspectiva sobre algo», dijo Arthur. «Entonces explícame la situación a grandes rasgos. La confrontación, el cheque, el peso moral de todo». Henry silbó en voz baja. «$2 millones. Dios mío, ese dinero te cambia la vida. Eso es lo que me preocupa». Hubo una pausa. Entonces la voz de Henry volvió a ser más seria. «¿Recuerdas lo que solía decir el sargento Morrison? El dinero es solo una herramienta. Es como lo usas lo que demuestra quién eres. Coger ese cheque no cambia lo que hiciste ayer. Pero dejarlo cuando lo necesitas,
Podría ser más orgullo hablando que principios. Tras terminar la llamada, Arthur se quedó mirando el sobre. Lily había vuelto a sus cartas, sacando la lengua en señal de concentración mientras dibujaba con cuidado cada curva y línea. Todo lo que hacía era por ella. Pero, ¿qué lección le estaba enseñando? ¿Que la integridad tenía un precio? ¿O que aceptar la gratitud con generosidad era en sí mismo un honor? ¿El señor Miller? Levantó la vista y vio a la mismísima Adelaide Sterling de pie junto a la mesa. Se veía notablemente diferente a la de ayer. Habían desaparecido el traje de poder y los accesorios de diseño. Llevaba unos sencillos vaqueros oscuros, un jersey de cachemira y unos zapatos planos que seguían siendo caros, aunque discretos. Llevaba el pelo recogido en una sencilla coleta y sin la armadura corporativa. Parecía más joven, más vulnerable. Señorita Sterling, Arthur empezó a levantarse, pero ella le hizo un gesto para que permaneciera sentado. Por favor, soy Adelaide. ¿Puedo? Señaló la silla vacía frente a él. Arthur asintió y ella se sentó, con una postura perfecta, incluso en el ambiente informal. Lily levantó la vista con interés, reconociéndola en su pequeño rostro. «Eres la señora de ayer», dijo Lily. «La que estaba triste». La expresión serena de Adelaide se desvaneció. No estaba triste, cariño. Solo sorprendida. La gente parece triste cuando la sorprenden cosas desagradables, dijo Lily con la devastadora honestidad de la infancia. Pero papá lo alivió. Sí, dijo Adelaide en voz baja. Lo hizo. Arthur dejó el sobre en la mesa entre ellos. Esto es demasiado. No es suficiente, replicó Adelaide. ¿Sabes qué habría pasado si no hubieras intervenido? No físicamente. He lidiado con cosas peores que abusadores borrachos. Pero el hecho de que todos los demás en esa tienda estuvieran dispuestos a grabar en lugar de ayudar. Me recordaste que la decencia no se ha extinguido. La decencia no cuesta $2 millones. Adelaide se inclinó ligeramente hacia adelante. Mi empresa vale $2.000 millones, señor Miller. Gané 12 millones solo el año pasado. Ese cheque representa menos de 3 meses de mis ingresos. Pero podría cambiarte la vida. La vida de tu hija. Arthur apretó la mandíbula. No necesitamos caridad. No la necesitamos. Adelaide dejó de serenarse visiblemente. Tienes razón. Seré completamente sincera contigo. En 3 horas tengo una reunión de la junta directiva en la que mi antiguo director de operaciones, ahora accionista mayoritario, está intentando una adquisición hostil. Está aliado con Clinton Ward, un hombre que hace que el borracho de ayer parezca un niño de coro. Me han traicionado personas en las que confiaba, me han manipulado personas a las que quería y me han vendido personas a las que enriquecí. Ayer, por primera vez en 2 años, alguien me ayudó sin pedir nada a cambio. Ese cheque no es caridad. Soy yo intentando equilibrar un poco la balanza. Antes de que Arthur pudiera responder, su teléfono vibró. Número desconocido. Casi lo ignoró, pero algo en la expresión repentinamente tensa de Adelaide lo hizo responder. Arthur Miller. Señor Miller. No me conoce, pero tenemos una conocida en común. La señora sentada frente a usted. Está jugando con usted. Ese cheque tiene condiciones. Tómelo y se lo deberá. Aléjese ahora. La línea se cortó. Arthur colgó el teléfono lentamente, estudiando el rostro de Adelaide. ¿Amiga tuya? Su expresión se endureció. Clinton Ward, probablemente. Debía tener a alguien vigilándome. Sacó su propio teléfono y le mostró un mensaje. Tu nuevo amigo tiene una hija agradable. Sería una pena que la CPS recibiera un aviso anónimo sobre la inestabilidad de un padre soltero. La amenaza pendía entre ellos como una espada. Arthur sintió descender la familiar mirada fría, la que lo había mantenido con vida en la provincia de Elmont. Su voz, cuando llegó, era firme como una piedra. Simplemente había cometido un error. Esta no es tu pelea, dijo Adelaide rápidamente.
Debería irme. Ya te puse en riesgo, señorita Sterling. Adelaide, interrumpió Arthur. Me he enfrentado a hombres con rifles que querían verme muerta. Tu matón corporativo no me preocupa. ¿Pero amenazar a mi hija? Su mano se había movido inconscientemente para descansar sobre el cuaderno de ejercicios de Lily. Eso me preocupa mucho. Adelaide lo estudió por un largo momento. Me vendría bien un asesor de seguridad para la reunión de la junta. Alguien que entienda la evaluación de amenazas. Sería un contrato legítimo. No relacionado con ese cheque. No quiero. Por favor, dijo Adelaide. Y por primera vez, se evidenció una verdadera vulnerabilidad. Voy a entrar sola en esa sala de juntas. Todos allí quieren algo de mí o quieren destruirme. Podría contratar seguridad profesional. Sí, pero estarían trabajando por dinero. Tú. Ayer defendiste al director. Necesito a alguien en esa sala que no se pueda comprar. Arthur consideró, observando a Lily colorear cuidadosamente dentro de las líneas de su cuaderno de ejercicios. La jugada inteligente era alejarse, devolver el cheque y desaparecer de nuevo en su pequeña y segura vida. Pero Clinton Ward había amenazado a su hija. Y esta mujer, a pesar de toda su riqueza y poder, se enfrentaba a sus propios agresores. Una condición, dijo Arthur finalmente. Ese cheque, si lo acepto, la mitad va a un fideicomiso para la educación de Lily. La otra mitad financia becas para niños cuyos padres murieron en servicio. Transparencia total. Toda la documentación pública. No permitiré que crezca pensando que vendí mis principios. Adelaide parpadeó. Claramente no se esperaba eso. ¿Quieres regalar $1.000.000? Quiero dormir por la noche. Quiero que mi hija esté orgullosa de ¿quién? De su padre Island. ¿Puedes entender eso? Más de lo que crees, dijo Adelaide en voz baja. Extendió la mano. Trato hecho. Se estrecharon y Arthur notó que su mano estaba más firme ahora. El temblor de ayer se había ido. Lily levantó la vista de su coloración, estudiando a ambos adultos con esos dos ojos sabios. ¿Somos amigos ahora?, le preguntó a Adelaide. Me gustaría serlo, respondió Adelaide con cuidado, mirando a Arthur en busca de permiso. Los amigos se ayudan, dijo Lily con naturalidad, volviendo a su cuaderno de ejercicios. Eso es lo que dice papá. La reunión estaba programada para las 2 de esa tarde. Arthur hizo arreglos para que Lily pasara tiempo con la señora Chen, su vecina anciana, que la adoraba como a una abuela. Se puso su único traje bueno, gris carbón, comprado para el funeral de Sarah, y usado solo 2 veces desde entonces. Sus insignias de servicio se quedaron en el cajón. No se trataba de autoridad militar, sino de simple presencia. Adelaide envió un coche negro con limusina que subía escaleras en el barrio obrero de Arthur. El conductor, un profesional de unos 50 años, evaluó a Arthur con la rápida evaluación de alguien que había conducido unidades de seguridad antes. ¿Eres el de la cafetería?, preguntó el conductor mientras se alejaban. Las noticias corren rápido. La señorita Sterling es una buena mujer. Dura pero justa. Estos buitres la rodean. El conductor negó con la cabeza. Ten cuidado ahí dentro. Clinton Ward juega sucio. El edificio Sterling Technologies se alzaba 40 pisos de vidrio y acero en el centro de Seattle. Todo líneas limpias y arquitectura ambiciosa. Arthur contó cámaras, salidas y posibles amenazas automáticamente al entrar al estacionamiento subterráneo. A 2 espacios del reservado de Adelaide. Un sedán familiar estaba parado, el mismo que había visto ayer. La misma matrícula. Espere aquí, le dijo Arthur al conductor, acercándose al sedán con deliberada calma. La ventanilla bajó, revelando a un hombre de cuello grueso con tatuajes de prisión mal cubiertos por el cuello. ¿Le ayudo?, preguntó el hombre, intentando parecer casual, pero fallando por miles. Se va a ir, dijo Arthur simplemente. Ahora,
Y le dirá a Clinton Ward que si alguien se acerca a la escuela de Lily Miller, a su casa o a cualquier lugar al que vaya, las autoridades recibirán todas las fotos, videos y matrículas que he documentado. Era amigo de inteligencia de señales. Sé cómo armar un archivo. La expresión del hombre cambió, reconociendo la amenaza silenciosa de alguien que no fanfarroneaba. El sedán arrancó sin decir una palabra más, dejando a Arthur para que regresara al coche. Impresionante, dijo el conductor. La mayoría habría llamado a seguridad del edificio. A veces, la estrategia directa funciona mejor. Tomaron el ascensor ejecutivo hasta el piso 38, donde Adelaide esperaba en una sala de conferencias que bien podría haber albergado una cena de estado. Volvió a su armadura corporativa, un traje negro que probablemente costaba más que el alquiler anual de Arthur. Llevaba el pelo recogido en un severo cinchón, un maquillaje sutil pero perfecto. Sin embargo, al verlo, algo en su expresión se suavizó. «Gracias por venir», dijo, y entonces notó algo en su postura. «¿Qué ha pasado?» Ward tenía a alguien en su aparcamiento. Se fueron, con los labios apretados. «Está escalando. La votación es en 1 hora y necesita que me ponga nerviosa». Señaló una pared de ventanas con vistas a la ciudad. «Desde aquí, se ven 3 edificios donde tengo proyectos en marcha. 2.000 empleados dependen de que esta empresa se mantenga independiente. Ward quiere dividirla, vender las piezas y llevarse una fortuna mientras esa gente lo pierde todo. ¿Por qué necesita que fracases? Porque tengo el 31%. Él y sus aliados tienen el 35%. El 34% restante se reparte entre inversores institucionales que votarán según su conciencia o su bolsillo. Si parezco débil, inestable, se pondrán del lado de Ward». Arthur se acercó a las ventanas, estudiando ángulos y enfoques. «¿Dónde se reúne la junta?» «En el piso superior. Solo con acceso por ascensor privado, pero Ward insistió en un control de seguridad adicional hoy. Afirma que ha habido amenazas». «Las ha habido», dijo Arthur de él. Durante los siguientes 40 minutos, Adelaide le informó sobre cada miembro de la junta, sus motivaciones, sus debilidades. Arthur lo absorbió todo con la misma intensidad con la que antes memorizaba las rutas de patrulla y las estructuras de poder locales. Notó cosas que ella no mencionó. La forma en que su mano se llevó a una fina cicatriz en su muñeca al hablar de la traición de su antiguo director de operaciones. Las microexpresiones cuando se mencionaba el nombre de Ward. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Arthur al acercarse la hora. «¿Por qué tecnología? Con tus recursos, podrías haber hecho cualquier cosa». Adelaide consideró la pregunta. «Mi padre construyó esta empresa desde cero. Cuando murió, la junta directiva quiso venderla inmediatamente. Yo tenía 24 años, recién salida de la escuela de negocios. De luto, todos decían que no podía con ello. Ward insistía especialmente en traer un liderazgo experimentado. Así que aprendí, cometí errores, hice crecer la empresa de 200 millones a 2.000 millones en 8 años. Y ahora Ward quiere demolerlo todo para obtener ganancias rápidas. Te tiene miedo». Arthur observó el estacionamiento. «Las amenazas, eso es miedo, no fuerza». Antes de que Adelaide pudiera responder, su asistente llamó a la puerta. «Señorita Sterling, están listos». La sala de juntas era un monumento a las sillas eléctricas de cuero corporativas que costaban más que la mayoría de los autos. Una mesa hecha de una sola pieza de palisandro brasileño. Pantallas de video que podían conectarse a cualquier mercado del mundo. 12 miembros de la junta ya estaban sentados, la mayoría evitando la mirada de Adelaide cuando entró. Clinton Ward estaba sentado al fondo. De cabello canoso y elegante traje, parecía la idea de un CEO de revista. «Adelaide», dijo Ward con falsa calidez. «Y has traído a un asesor de seguridad», corrigió. Adelaide, tomando asiento. Arthur se colocó junto a la pared, donde podía verlos a todos. Su presencia era deliberadamente visible,
pero no amenazante. Qué dramático, continuó Ward. Aunque supongo que después del incidente de ayer en esa cafetería, te sientes vulnerable. El video es impresionante. Que nuestro director ejecutivo necesite ser rescatado de un borracho no inspira confianza. Varios miembros de la junta se removieron, incómodos. La expresión de Adelaide no cambió, pero Arthur vio que apretaba los dedos sobre su portafolios. En realidad, dijo una mujer que Arthur reconoció como la directora financiera de la sesión informativa de Adelaide. El incidente me pareció un buen reflejo de la capacidad de la señorita Sterling para mantener la compostura bajo presión. La sonrisa de Ward se acentuó. ¿Serena? Necesitaba la intervención de un desconocido. Hablando de eso, hizo como si revisara su teléfono. He recibido información preocupante sobre nuestro invitado, Arthur Miller. Baja deshonrosamente de baja honorable, corrigió Arthur en voz baja, con elogios. Tengo la documentación. Si quieren verlo, la expresión de Ward cambió. La información era errónea, proporcionada por alguien que no se había informado bien. Primer strike. La reunión continuó con presentaciones financieras, proyecciones y hostilidades apenas disimuladas. Arthur lo observó todo, notando alianzas y fracturas. Cuando la alarma de incendio se activó repentinamente, activada en una planta inferior, según el guardia de seguridad que entró, Arthur comprendió de inmediato. Que nadie se mueva, dijo. Su voz de mando interrumpió el sonido de la alarma. Es una falsa alarma diseñada para evacuar el edificio. No pueden saberlo, protestó Ward. Ya de pie, Arthur sacó su teléfono, mostrando las imágenes de seguridad que había estado monitoreando. Su amigo del estacionamiento acaba de entrar en la escalera de la planta 20. Saca algo de su bolsillo, probablemente el detonante de la alarma. Se trata de trasladar a la señorita Sterling a un lugar menos seguro. El guardia de seguridad habló por la radio, confirmando la evaluación de Arthur. En cuestión de minutos, la seguridad del edificio detuvo al hombre, encontrando un equipo electrónico diseñado para interferir con los sistemas del edificio. El rostro de Ward palideció. Sus compañeros conspiradores encontraron de repente fascinante la veta de la madera de la mesa. Adelaide se levantó lentamente. Su voz transmitía la autoridad que construye empresas multimillonarias. La votación sobre la propuesta de compra se realizará según lo previsto. Pero primero, creo que la Junta debería escuchar esto. Sacó su teléfono y reprodujo una grabación de la voz de Ward esa mañana. Amenazante, inconfundible. Tu nueva amiga tiene una hija encantadora. Sería una pena que la CPS recibiera una pista anónima. La sala estalló. Los miembros de la Junta, que se habían mantenido neutrales, de repente se volvieron hostiles hacia Ward. El Consejo General comenzó inmediatamente a discutir las implicaciones penales. Ward intentó manipular la situación, pero el daño ya estaba hecho. Cuando llegó la votación, el resultado fue de 11-1 en contra de la compra, y solo Ward votó a favor de su propia propuesta. Mientras los miembros de la Junta salían, muchos deteniéndose para estrechar la mano de Adelaide o asentir con la cabeza a Arthur, Ward se quedó allí, mientras su imperio se desmoronaba a su alrededor. Esto no ha terminado, le dijo a Adelaide. Sí, lo ha hecho, respondió ella. Seguridad ya le ha revocado el acceso al edificio. Sus acciones serán recompradas a precio de mercado, según nuestros estatutos corporativos en materia de conducta delictiva. El fiscal se pondrá en contacto con usted para informarle sobre las amenazas y el intento de sabotaje corporativo. Tras la marcha de Ward, escoltado por seguridad, Adelaide y Arthur se quedaron solos en la sala de juntas mientras la noche teñía Seattle de tonos naranjas y sombras. Gracias, dijo Adelaide simplemente. Habrías ganado sin mí, tal vez. Pero tener allí a alguien invencible, inamovible, eso marcó la diferencia. Sacó el cheque de la mañana, debidamente procesado y documentado. Esto cumple con sus condiciones. El fideicomiso educativo para Lily, el fondo de becas para familias militares. Mis abogados lo tendrán todo documentado mañana. Arthur aceptó el cheque esta vez, sintiendo el peso del papel que cambiaría vidas. No solo la suya y la de Lily,
sino la de docenas de otros niños cuyos padres habían hecho el sacrificio máximo. ¿Puedo pedirle un favor más? Adelaide dijo, cena con nosotros. Tú y Lily en un lugar normal, no lujoso. No tengo mucha gente en mi vida que me vea simplemente como Adelaide, no como el precio de una acción o una ventaja estratégica. Arthur pensó en Lily, que estaría terminando su cena con la señora Chen en ese momento, probablemente charlando sobre su día en la escuela. Pensó en esta mujer que comandaba miles de millones pero cenaba sola, que enfrentaba batallas en la sala de juntas con valentía pero temblaba ante una bondad genuina. Hay una pizzería cerca de nuestro apartamento, dijo. Nada especial. A Lily le encantan sus palitos de pan. La sonrisa de Adelaide fue respuesta suficiente. 3 semanas después. La lluvia había dado paso al raro sol de Seattle mientras Arthur empujaba a Lily en el columpio del parque de su vecindario. Se estableció la confianza. El fondo de becas ya procesa sus primeras solicitudes. Arthur había regresado a su trabajo de mantenimiento, rechazando la oferta de Adelaide de un puesto de seguridad permanente. Necesitaban límites, necesitaban mantener la extraña y delicada amistad que había surgido de la crisis. Adelaide los visitaba ahora 2 veces por semana, siempre de manera informal, siempre cuidadosa de no abrumar su sencilla vida con la complicada de ella. Había aprendido a comer pizza con las manos, a sentarse en el sofá de segunda mano de Arthur sin comentar los resortes que asomaban para ayudar a Lily con su tarea de lectura con el mismo enfoque que ponía en los acuerdos de miles de millones de dólares. Contrata, papá, llamó Lily desde el columpio, y Arthur obedeció, sus fuertes manos empujándola hacia el cielo. Adelaide estaba sentada en un banco cercano, después de haber cambiado su ropa de diseñador por jeans y una sudadera de la Universidad de Washington. Estaba leyendo la última obra de arte de Lily. Una serie de imágenes que muestran su mundo en expansión. 3 figuras que aparecen cada vez con más frecuencia juntas. Tiene talento, dijo Adelaide cuando Arthur se unió a ella, dejando que Lily se balanceara sola. Lo recibe de su madre. Sara era artista antes. Se calló, pero Adelaide entendió. El dolor era un idioma que ambos hablaban con fluidez. Aunque en dialectos diferentes. Clinton está oficialmente bajo acusación, dijo Adelaide, cambiando de tema. Espionaje corporativo. Conspiración. Amenaza criminal. Probablemente llegue a un acuerdo con la fiscalía, pero ha terminado en los círculos empresariales de Seattle. Bien. Se sentaron en un cómodo silencio, observando a Lily mover las piernas, elevándose más con cada arca. Otras familias jugaban a su alrededor, gente normal que llevaba una vida normal, sin saber que la mujer en el banco dirigía un imperio, o que el hombre a su lado había convocado una vez ataques aéreos contra posiciones enemigas. He estado pensando, dijo Adelaide con cautela, sobre la confianza, sobre lo que significa tener en tu vida a alguien que no se puede comprar. Arthur esperó, sabiendo que ella encontraría las palabras cuando estuviera lista. Me gustaría contratar su empresa de mantenimiento de nuestros edificios. Contrato legítimo, tarifas competitivas, sin trato especial. Adelaida, déjame terminar. No es caridad. Necesitamos proveedores en los que podamos confiar y usted necesita contratos comerciales para crecer. Pero más que eso, hizo una pausa, la vulnerabilidad apareciendo en su voz. Necesito saber que esto, sea lo que sea, no va a desaparecer. Que tú y Lily no desapareceréis de mi vida cuando las cosas se vuelvan a complicar. Arthur consideró, viendo a su hija volar por el aire con absoluta fe en que el columpio aguantaría, que la gravedad la atraparía, que su padre estaría allí si se cayera. No vamos a ninguna parte, dijo en voz baja. Los amigos se ayudan unos a otros. Eso es lo que le enseño a Lily. La mano de Adelaide encontró la suya en el banco. No romántico, todavía no, pero algo más profundo. 2 personas que habían sido destrozadas de diferentes maneras, encontrando fuerza y una conexión inesperada. Papá Adelaide, mira, llamó Lily, saltando desde el columpio en su punto más alto, aterrizando en la arena con una risa encantada. Ambos adultos empezaron a avanzar y luego se detuvieron. Al ver que estaba bien, ya estaba corriendo para dar otra vuelta. Se miraron y se rieron.
El sonido recorre el parque como una promesa de días mejores por delante. Esa noche, en el pequeño apartamento de Arthur, compartieron una cena sencilla. La lluvia de noviembre había regresado, golpeando contra las ventanas que necesitaban tapar, pero dentro hacía calor debido a algo más que el calor del radiador. Lily le mostró a Adelaide sus nuevos dibujos, incluido uno de los 3 titulado Mi familia. Más o menos. Adelaide ayudó a lavar los platos mientras Arthur revisaba la tarea de Lily. La rutina doméstica en cierto modo no es extraña, a pesar de la rareza de un director ejecutivo multimillonario secando platos que no coinciden con una toalla de hilo. Cuando Lily estaba en la cama, se sentaban a la mesa de la cocina con café repasando las solicitudes de fondos de becas. Dijo Adelaide, señalando un expediente. Madre soltera. Su marido fue asesinado en Afganistán. 3 niños. El mayor acaba de ingresar a la escuela de ingeniería, pero no puede permitírselo. Apruébalo, dijo Arthur sin dudarlo. Paseo completo. Trabajaron en una docena de aplicaciones más. Cada uno una historia de sacrificio y lucha. Los 2 millones ayudarían a más de 40 familias solo en el primer año, generando oleadas de oportunidades. Podrías haberlo conservado todo, observó Adelaide. Nadie te habría culpado. Lily lo habría sabido. Quizás no ahora, pero algún día sí. Y necesito que sepa que su padre buscaba algo más que un beneficio personal. Adelaida asintió lentamente. Creó Sterling Technologies sobre el principio de que las empresas deberían mejorar vidas, no solo generar ganancias. La Junta nunca entendió eso. Vieron la bondad como debilidad. La bondad sin fuerza es debilidad, corrigió Arthur. Pero la fuerza sin bondad es solo violencia con mejores relaciones públicas. Ella se rió. Un sonido genuino que transformó su rostro. Deberías escribir galletas de la fortuna. No. Les dejaré las palabras a ustedes, tipos corporativos. Soy mejor con las acciones. Afuera, los relámpagos atravesaron Puget Sound, iluminando la ciudad en momentos instantáneos. En su interior, 2 personas que se habían encontrado a través de un conflicto estaban construyendo algo que ninguno de los 2 había nombrado pero que todavía no amaba. Exacto. Todavía no, pero es posible. Confianza. La moneda más rara en cualquiera de sus mundos. Mientras Adelaide se preparaba para salir y llamó a su conductor, Lily apareció en pijama y se frotó los ojos somnolientos. Adelaide, ¿vendrás a la obra de mi escuela? Estoy siendo un árbol, pero es un árbol importante. Adelaide se arrodilló al nivel de Lily, con expresión seria. No me lo perdería. Los árboles importantes merecen una atención completa. Entonces Lily la abrazó, rápida y ferozmente, antes de regresar a la cama. Adelaide se puso de pie lentamente, con algo brillando en sus ojos. Ella nunca había hecho eso antes, dijo Arthur en voz baja. Abraza a alguien nuevo. Quiero decir, a su maestra le tomó 3 meses chocar esos 5. No la decepcionaré. Adelaida prometió. Y Arthur sabía que se refería a algo más que la obra. Después de que ella se fue, Arthur se quedó junto a la ventana, observando cómo su limusina desaparecía bajo la lluvia resbaladiza de la noche. El cheque había sido cobrado, los fideicomisos establecidos y las becas ya estaban cambiando vidas. Pero más que eso, algo había cambiado en la estructura de su pequeño mundo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Adelaide. Gracias por todo. Por mostrarme que las buenas personas no existen solo en teoría. Se ponen de pie en las cafeterías. Empujan a las niñas en los columpios. Regalan fortunas para ayudar a extraños. Nos vemos el jueves para la obra. Arthur sonrió y respondió escribiendo. Trae pañuelos. Los árboles importantes pueden ser muy emotivos. Su respuesta fue solo un emoji, una taza de café. Pero de alguna manera lo decía todo. 2 meses después, el fondo de becas había ayudado a 63 familias. Clinton Ward se declaró culpable de múltiples cargos y recibió 5 años de prisión federal. Las acciones de Sterling Technologies habían subido un 12% y Adelaide implementó nuevos programas de participación en las ganancias para los empleados que establecen estándares de la industria. Y en un pequeño departamento en Seattle,
un ingeniero de mantenimiento acostó a su hija en la cama. Su último dibujo en la mesita de noche muestra 3 figuras juntas bajo un arco iris. Esta vez no llueve, solo luz atravesando las nubes, iluminando lo posible. Arthur Miller había defendido a un extraño en una cafetería sin esperar nada a cambio. Pero a veces las mejores cosas de la vida surgen de los momentos en los que nos ponemos de pie. No por recompensa, sino por derecho. El cheque de $2 millones había cambiado sus circunstancias. Sí, pero la conexión que creó entre un padre soltero que conocía el peso de la pérdida, un director ejecutivo que había olvidado cómo confiar y una niña que veía el mundo en colores brillantes valía más de lo que cualquier cantidad de dinero podía medir. Al final, no se trataba en absoluto del cheque. Se trataba de elegir permanecer de pie cuando todos los demás estaban sentados, protegerse cuando otros se daban la vuelta, generar confianza en un mundo que recompensaba la sospecha. Se trataba de enseñarle a un niño de 7 años que la integridad importa más que los ingresos y mostrarle a una mujer que controlaba miles de millones que algunas cosas, la dignidad, la lealtad y la amistad, simplemente no se podían comprar. La lluvia volvería a Seattle como siempre. Pero ahora tenían un paraguas lo suficientemente grande para 3. Construido con algo más fuerte que tela y alambre. Construido a partir de la elección, del coraje, del simple acto revolucionario de cuidar a extraños que no seguirían siendo extraños por